G Visual presenta a Claudio Rubel Tipófago en una producción de El Corondel Radio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a este último episodio del 2025 de 15 grados diseño y negocios. Un poco de negocios para los diseñadores y un poco de diseño para los empresarios. Y pues yo quise cerrar con broche de oro nuestro año de transmisiones. Esta, pues voy a decir, primera temporada de 15 grados con Cajo de Naranja, que es además la primera de nuestras invitadas que repite en nuestras emisiones. ¡Qué emoción! Ya lo habíamos acordado, pero qué bueno que fue este sello de honor. Además es una de las cosas con las que demostramos que se cumplen las promesas, sí, claro, ¿no? Que aquí estamos. Sí. Así que bienvenida nuevamente, Muchas mi gracias. querida Gajo. Yo prefiero Fer, pero vamos a decir Sí. Gajo porque es tu marca y hay que respetarla, ¿no? Porque si no, luego Esmeralda me regaña por no estar cumpliendo con los asuntos de marca personal que tú dices que no existe, pero bueno, ella se encarga de registrar las marcas ante el INPI. Pero bueno, pues bueno, muchísimas gracias por venir, comentar que para mí es muy importante que pudiéramos platicar de este tema, porque casual, ahorita que nos encontramos y nos saludamos fuera del aire y antes de iniciar, estábamos hablando de la importancia que implica ahorita en esta época tener todo preparado para las ventas y para el año siguiente. Y claro, yo quiero ver y tratar un poquito más hacia, digamos que a futuro, porque evidentemente en las cuestiones, digamos que tradicionales en nuestro país, por lo menos, esta es una época en la que en determinadas fechas de diciembre, por ahí de cuando empiezan las posadas y hasta que llegan los Reyes Magos, parece que todo se detiene, ¿no? Y entonces hay una megapausa, a todo mundo se le olvida que hay trabajo, que hay empresas, que hay pendientes, y en enero regresamos y viene esta muy tradicional cuesta de enero que tiene más que ver con una cruda de por qué no hice las cosas en su debido tiempo que empezar a trabajar. Pero no es nada más el detalle de ponerse a trabajar en diciembre para preparar las cosas para enero, para los primeros días, sino que en realidad es una inercia de trabajo que debes de traer y que debe estar todo planificado con una estrategia, con una serie de proyectos y una serie de cosas que nos van ayudando. Y ante eso, permíteme tantito acaparar el micrófono un ratito, porque quiero hacer un planteamiento que te quiero comentar para que a partir de eso me puedas decir cuál es tu opinión o que me puedas decir, no, las cosas tienen que ser así, ¿no? Pero sí tiene que ver con este asunto de las ventas. La vez pasada con Gajo, platicábamos de la importancia que era comunicar lo que vas a vender, ¿no? Y que fuera como muy claro, muy preciso, muy específico y a través de los canales para que tú pudieras tener clarísimo qué es lo que le vas a vender, pero sobre todo el cliente qué es lo que haces y lo que no haces para poder llevar a cabo las ventas. Yo hoy quisiera hablar ya un poquito más en específico de los canales de ventas, pero de los alcances de las ventas. Y allá te voy. Platicábamos también hace ratito de estas cuestiones de la inmediatez, ¿no? De querer recibir los frutos inmediatamente. Tú lanzas una campaña, dices qué haces, presentas un proyecto y ya quieres empezar a ver. Porque creo, y aquí es donde viene este asunto de reflexión, creo que vivimos en una época donde nos estamos dejando llevar demasiado por el fruto material de las cosas. Y tú sales a la calle y pues ves que la gente anda en carros y que ves cada vez más edificios nuevos con departamentos que se empiezan a convertir en
en cosas que quieres alcanzar, que quieres tener, que quieres poseer, ¿no? Y si vas a las tiendas, pues aparece el nuevo tenis, la nueva prenda de ropa, el nuevo videojuego, el nuevo aparato, el nuevo dispositivo, el nuevo bla, 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 bla. Y todo implica tener, ¿no? Y pues cuando volteas y te preguntas, oye, si tú te paras en un alto y ves cuántos coches hay y haces cálculos, puedes decir, bueno, aquí hay millones, cientos de millones de pesos andando y con determinadas prendas de ropa con ciertas personas, y haces cuentas, hay determinado, y te empiezas a generar expectativas de decir, yo me dedico a lo creativo, vendo tanto, gano tanto, no voy a poder tener ni el coche, ni la casa, ni el departamento y todo. Si hacemos un poquito de reflexión, la realidad es que nadie de todas esas cosas posee eso, porque estoy casi seguro, sin temor a equivocarme y comprobado, cuando estás metiéndote un poquito más en los mundos financieros, te das cuenta de ello, el 90% de todas esas cosas salió a crédito. Y esos créditos te están permitiendo pagar relativamente poco por algo que no es tuyo todavía y que para cuando sí lo sea, ya no va a valer, ¿no? Y ya salió otro, pero además te permite pues tener algo que se convierte en una moneda de cambio para irlo actualizando, pero es parte de un proceso, de un esfuerzo, una serie de cosas que te van permitiendo hacer paguitos para la casa, para el coche, para etcétera. Cuando yo me pongo a ver, bueno, a ver, la realidad es que, ¿qué es lo que necesito? Yo a lo mejor tengo que decir, de todos mis ingresos tengo que destinar algo para dónde vivir, para moverme, es decir, que es transporte, ya sea que yo sea poseedor de un vehículo o que le destine un determinado porcentaje de los ingresos a saber que me tengo que transportar, tal vez pagar taxis de aplicación o transporte público, o etcétera, pero tengo que saber. Y por supuesto, lo que tengo que alimentar, ¿no? Que ese es otro tema, porque puede ser que coma lo suficiente, pero no esté comiendo bien, ¿no? A veces comer bien puede resultar más caro y hay una serie de cosas. Y eso implica en que yo tengo que decir, bueno, y si quiero pagar además un dispositivo, mi equipo, las licencias, lo que yo necesito para llevar a cabo el trabajo, me empiezan a sumar una cantidad que yo digo, bueno, mínimo, 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 yo debería estar ganando X, ¿no? Ya ahí, pues la verdad es que cada quien debería de ponerse y esa es una de las fortunas de vivir en un país como México, donde tú puedes tomar la decisión, los asuntos de las decisiones que también hablamos, que implica ser adulto para poder determinar, bueno, yo quiero vivir de determinada manera y a lo mejor puedo prescindir de ciertas cosas, pero quiero destinarle más porcentaje de estas cosas, pero al final el asunto es yo necesito determinada cantidad mínima para poder sacar. Y de ahí, si eso me implica expectativas, pues tendré que ver entonces cuáles son las realidades, ¿no? Porque a veces yo puedo generar más expectativas de lo que puedo llegar a alcanzar. Y aquí es donde vendrían estos asuntos de saber cuánto necesito vender para poder alcanzar esas expectativas, ¿no? Y que no me cause frustraciones por no tenerlas. Pero también saber, ¿no? Que también accidental o providencialmente, como le quieras decir, platicábamos también hace ratito, si yo soy un creativo y me dedico a las páginas web, a proyectos digitales, a los asuntos de branding, a lo mejor a hacer impresión o a campañas creativas, o más bien agencia creativa que sea un poquito más integral, yo como persona, como profesional independiente, como freelance o como una agencia pequeña, mediana o grande, sé perfectamente bien cuáles son mis límites. Y yo también tendría que decir, bueno, mi máximo de clientes son 5, 6, 10, 12, dependiendo de lo que necesite. Y esos son los que me tienen que dar este ingreso que me permitirá cubrir estas expectativas o no, ¿no? Y de ahí es donde vienen, creo, los grandes problemas, ¿no? Porque a lo mejor y normalmente, y no me van a dejar mentir nuestros amigos que nos escuchan, pero tú con las experiencias que tienes de estos clientes que tienes de consultora, tengo un cliente, lo estoy atendiendo, está padrísimo, ya lo habíamos platicado también creo que en el programa anterior, y cuando acabo el proyecto me doy cuenta que no tengo otro, ¿no?
Y entonces, pues lo ideal sería que me llegaran, pero a veces ese es el tema que estoy como esperando que lleguen, que ya llegue la recomendación, porque a mí me han dicho que la mejor publicidad es la que se hace por recomendaciones, pero no llegan de momento y entonces no sé dónde me anuncio. Hago flyers, si hago flyers, ¿en dónde los reparto? ¿A quién se los reparto? ¿Quién es mi cliente que sí es capaz de ver un flyer? O si voy a pagar una campaña en plataformas digitales o en redes sociales, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cada cuándo tengo que hacer? ¿Cuánto le tengo que destinar a todo ese tipo de cosas? Que se tiene que convertir en algún punto, probablemente no de inmediato, en un retorno de ingresos que me puedan ayudar a cumplir estas expectativas o no, ¿no? Y entonces, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? Mejor me regreso a buscar trabajo. Es muy común ese escenario. Creo que es el más común de la vida independiente. Y yo creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado cuando empiezas y cuando justo no tienes estas respuestas, que, o sea, no sé si justo el final de la historia es que cuando ya te vas a meter, te cae un cliente y entonces ya no te metes. Sí, sí, sí. Claro, Sí. nada más necesitas esperar tiempo y ya otra vez se repite hasta el siguiente año. Yo creo que un poco para resolver eso hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Hay unas que sí, definitivamente uno puede controlar, uno puede tener conocimiento de, y hay otras que no. O sea, hay otras que sí, de plano, nosotros lamentablemente no tenemos el poder para controlar o evitar, por ejemplo, una recesión económica. O sea, hay indicadores, ahorita que decías lo de los edificios y demás, cuando hacemos investigación de tendencias, hay indicadores que parecen de abundancia económica y cuando sabes de tendencias dices, híjole, no. No, o sea, no son. Esto está a punto de colapsar, entonces tengo que pensar qué voy a hacer, ¿no? Los edificios, las faldas en la moda también son un indicador de ¿sí? recesión. Mira. Cuando son más largas, es un indicador de que hay menos dinero y cuando son más cortas es que hay más dinero. Wow. Los labiales también, cuando hay, no sé si, por ejemplo, como productor como diseñador de productos y demás, la gente se da cuenta de repente que hay mucho labial, o sea, mucho labial nuevo y con charm y con diseñitos, es porque igual viene una recesión así respirándonos en la nuca y las paqueterías. O sea, son estudios que han sacado así. Yo me sabía la de las tallas. También. Cuando hay muchas tallas es porque hay bonanza y cuando hay menos tallas es que viene una recesión. Entonces, pues al final, ¿qué quiero decir con esto? Que todo es pues la historia que nos queremos contar, ¿no? O sea, porque también creo que, y justamente lo platicaba con un muy, muy buen amigo, que también es creativo, que tiene un estudio de tatuaje, entonces esto también como que viene de alguien que tiene un negocio creativo que depende de pues cuánto dinero tenga la gente. Un poco lo que concluimos es que mucho de ese sentido de comprar viene de la insatisfacción, ¿no? O sea, porque si tú tienes claro cuánto necesitas, todo lo demás pues es todo lo demás, ¿no? Y hay veces que esa sensación de insatisfacción personal, pues yo creo que todos lo solemos como solapar con algo que nos gusta mucho y está bien, siempre y cuando no sea lo que dirija nuestras decisiones estratégicas. O sea, creo que ahí lo primero que tenemos que pensar y que racionalizar yo creo que son como 3 cosas, a lo mejor ahorita me salen 4, pero 3 que yo así de cajón meto con los consultantes que son creativos, que tienen estos ciclos. El primero es el tema de la previsión. O sea, tenemos que ser más previsivos y tenemos que saber identificar el patrón. Todos los años, si nos sentamos con tranquilidad, con calma y con observación, nada más esos 3, no conocimientos de negocios, o sea, no, simplemente así, una lista de tu año. Y yo te pregunto, a ver, ¿cuándo fue tu mes más fuerte? ¿Cuándo fue tu mes más débil? ¿Cuánto tiempo te tardaron en cerrar cotización estos proyectos, etc., etc.? En algún momento uno se da cuenta del patrón, o sea, se da cuenta de que siempre hay un momento donde hay más, un momento donde hay menos, un momento donde está muerto, un momento donde hay muchas cotizaciones y terminan siendo algunos clientes y pues al final pasa lo que tiene que pasar.
Entonces, para que no nos agarren, digamos, como estos escenarios de improvisación, que justamente para eso, ese es el primer gran paso, de dejar de improvisar las ventas de cualquier tipo de negocio. Yo recomiendo más las creativas porque somos donde más nos gusta improvisar. Pues hay que prevenir, o sea, hay que saber identificar cuándo es un ciclo y cuándo es algo que sucedió de manera esporádica, ¿no? O sea, que normalmente lo esporádico son los clientes muy grandes. O sea, proyectos gigantescos de 6 meses no suelen llegar tan frecuentemente como pequeños clientes. Ni los tiene simultáneamente. Exacto, ¿no? Entonces ahí lo segundo es cómo lidiar y organizar con esto que tú acabas de mencionar, de bueno, cuando hay clientes pequeños, hay que ofrecer o vender proyectos grandes y viceversa, para que entonces haya como un ciclo que también no nos truene, porque normalmente, yo se los explico con una panadería, o sea, les digo, es que siempre tienes que tener un bolillo, o sea, siempre tienes que tener algo que la gente pueda comprar con mucha frecuencia y que a ti no te cueste tanto dinero como un bolillo. Un pastel, un pan dulce, bueno, siempre es lo que te va a posicionar, y un pastel son estos grandes proyectos. Entonces, los pasteles no necesariamente llegan cada mes. O sea, si tú le preguntas a cualquier panadería, oiga, ¿cada cuándo le piden pasteles? Pues obviamente cuando más nacen niños, que según yo es como por agosto, octubre. O sea, que todo mundo cumple años, bueno, pues es que seguramente esa temporada es muy buena de pasteles. A lo mejor enero, febrero, etcétera, y diciembre, ¿no? Pero fuera de eso, pues no es como que sea la época más constante, alta. Exacto. ¿No? Entonces, lo primero es la previsión, lo segundo es tener como ese equilibrio, y también algo que me parece sumamente importante que no improvisemos es el confiarnos demasiado en la recomendación, porque la recomendación sí es el mejor canal de venta definitivamente, pero también la forma de no confiarnos o para no desesperarnos, sobre todo porque al final quien se la pasa peor es uno. O sea, quien le da ansiedad, o sea, al cliente no le importa, al cliente que te va a recomendar, pues, o sea, no le preocupas realmente, o sea, pero quien se la pasa mal, pues termina siendo tú. Entonces, yo creo que lo más importante para que no suceda esa parte de pues, esperar a que lleguen las recomendaciones, y eso también se los digo a mis consultantes, es escalen a los clientes. O sea, tracen un camino en el cual alguno de esos bolillos o alguno de esos panes dulces pueda ser el siguiente paso para quien compró un pastel. O sea, busquen generar una experiencia, o sea, no de un proyecto incompleto, porque también algunos me dicen, entonces no le doy todo. No, sí, o sea, si tú prometiste un proyecto completo, integrado por 5 etapas, dáselas. Pero una vez que termine, principalmente, y eso no lo hacen, y digo, es que ahí se les están yendo 25 ventas, denle seguimiento. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con el empaque? ¿Qué pasó con el diseño? ¿Cómo salió? ¿Cómo estás? Porque ahí, en ese momento, hay mucha probabilidad de que regresen. Pero si los dejamos existir solos y chido, si te fue bien con el diseño o no, pues eso no me importa, porque la realidad es que muchos no lo hacen porque tienen miedo a que les digan, es que sabes que no funcionó. Y yo también cuando tenía la agencia de servicios digitales, creo que era lo que menos hacía. O sea, no regresaba con mis clientes a ver si les había funcionado, porque me daba miedo, sinceramente. ¿No? O sea, sí te da ese miedo de, pues chale, no soy tan bueno como yo pensaba, pero al final eso es una evidencia o de un aprendizaje que tienes que hacer o de algo que hiciste muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú tomas todo, o sea, esa experiencia, desde cómo llegó, qué trabajaron, cuál fue el impacto, y fue un buen cliente, lo puedes repetir. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, como no damos seguimiento y como dejamos el seguimiento al aire, pues es un poco más difícil que se genere, o sea, las probabilidades bajan, nunca cero, pero bajan, a que el tiempo en que llega una recomendación, pues ni siquiera lo tengamos medido. Porque incluso es muy fácil, o sea, cuando ya de repente comienzas a ver los patrones, ya de repente sabes, en 2 meses va a llegar, más o menos va a llegar algo por ahí. Y ya no te desesperas y ya estás un poco más tranquilo y ya aprovechas los tiempos muertos, que realmente no son muertos, nada más, pues si tú te dedicas a cierto sector, pues siempre hay un tiempo de altas, un pico tiempo de bajas, y un valle, ¿no? Digamos. Y siempre es cíclico.
pero si no tenemos esa información, pues obviamente vamos con los ojos cerrados en la vida freelance o emprendiendo. Y de nuevo, el problema no es ese, el problema es que nos la pasamos muy mal y que terminamos, o sea, cuestionándonos muchas cosas y ansiedad y depresión, luego ahí nos acompañan en la mesa. Y pues creo que eso nos lo podemos evitar haciendo como pequeñas cosas, quitándonos ese miedo de que, o sea, no se trata de ver el futuro, nadie puede ver el futuro, pero sí lo puedes cambiar si tomas decisiones correctas en el presente. Esa es la única forma de cambiar el futuro. O sea, si hoy tú decides irte por la derecha o por la izquierda, es el único momento donde el futuro puede cambiar. Más adelante no, porque pues ni sabes qué va a pasar. Pero sí, pues todo es cíclico, todo es, o sea, todo se repite. Y creo que eso tiene que ver con el contacto con los clientes. O sea, es fundamental y la verdad es que no les gusta. No les gustan los clientes. Les tienen como mucho... O sea, yo entiendo que justo creo que venimos de muchos años de construir esta narrativa, a mi ver, un poco tóxica, de que los clientes son unos imbéciles, no saben lo que quieren y son súper demandantes y muchas cosas negativas de los clientes, ¿no? Y al final los clientes son los que nos sostienen el negocio y nos lo financian. No, al final pues obviamente vives del cliente, ¿no? No le puedes tener en esta cuestión, porque entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿Para un imbécil, no? O para, citando a Obi-Wan Kenobi, ¿no? ¿Quién es más tonto, no? ¿El tonto o el tonto que sigue al tonto? Sí, claro. Sí, creo que aquí una de las cuestiones importantes es poder entender el momento, pues lo voy a decir como histórico, pero al final el momento de la situación económica en la que se encuentra, ¿no? Y lo que va a generar, porque así sabemos que el cliente, dependiendo del sector en el que se mueva, va a necesitar más atención en determinadas cosas y no necesariamente fuera de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, aunque tú te dediques en cuestiones creativas y te digan, ahorita no vamos a hacer ninguna campaña, no vamos a vender porque hay recesión y no tenemos, entonces nos vamos a dedicar a hacer otra cosa. Ahí es donde tú tienes que entrar, porque el diseñador, el comunicador visual, el mercadólogo, el creativo en general, tenemos que entender que somos consultores, ¿no? No maquiladores de loguitos, de impresos, de posts, de etcétera. Es decir, lo que generamos es ver qué necesidades hay y qué podemos hacer para ir abriendo camino y poder llevar a cabo ese tipo de situaciones donde a lo mejor nosotros podemos ir descubriendo también cierto tipo de servicios que podemos hacer de mucha mejor manera, más especializado, con menos esfuerzo y mayor ganancia, ¿no? Mayor utilidad en algunas de las cuestiones. Sí, o sea, un poco lo que sucede es que, o sea, lo que nosotros hemos llegado a mapear, sí es esta como, o sea, que la solución a las ventas son un indicador, siempre. O sea, no son la falla de origen, no son el problema. O sea, para nosotros y para los demás y para cualquier consultor de negocios, te va a decir, es lo que se llama KPI, ¿no? O sea, un indicador de que algo no está funcionando atrás y que tenemos que ver qué es lo que no está funcionando atrás. Lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que cuando no hay ventas, es un indicador de que el modelo de negocio no está bien construido. Okay. Entonces, vamos a suponer que dentro de las cosas que construyen al modelo de negocio tienes un buen producto, eres muy bueno en lo que haces, etc. El siguiente gran filtro es qué tan identificado tienes a tu cliente o a quien quieres que sea tu cliente. Porque eso es una decisión. Porque nosotros, o sea, lo que les decimos mucho es esto de los clientes que ustedes tienen son el resultado de las decisiones que ustedes toman. O sea, si tienen un mal cliente, es una decisión que ustedes dejaron pasar. Si tienen un buen cliente, también es una decisión que ustedes dejaron pasar. Incluso a manera personal, digo, todos los años uno se pone como sus propósitos y sus objetivos. Pero yo personalmente, este año, mi objetivo fue, es que quiero conseguir los clientes que yo quiera, como yo los quiera. Y tengo amigos o amigas que de repente me decían, ay, pues dime una cosa. Y decían, no, pues que me paguen de contado. O sea, o sea, si me preguntas mi carta a Santa Claus de, ¿cómo es el cliente? Ah, pues que esté comprometido, que no sé qué, y que me pague de contado. Y este año pasaron 3, o por lo menos 4.
Y justo es lo que yo les decía, o sea, es que yo no creo que sea un privilegio mío. O sea, no creo que sea algo que yo solamente por lo que sea tengo como ventaja sobre los demás. O sea, creo que más bien sí tomé un tiempo en decidir cómo quiero que sea mi cliente creativo, por ejemplo, porque yo siempre tengo muy claro que Gajo es... Si tus clientes son creativos siempre. Pero, ¿qué son? Pues a lo mejor son freelancers que llevan 5 años o emprendedores que llevan 3 y que tienen este tipo de problema y que se ve que son comprometidos, etc., etc. Y la verdad es que el perfil se ha cumplido. De nuevo, no es que esté adivinando, o sea, solo estoy tomando decisiones. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, es más fácil entender cómo funcionan sus negocios y en dónde están buscando una solución a su problema. Y es ahí donde se responde esta maravillosa pregunta de, bueno, ¿en dónde están? Pues están donde están buscando una solución al problema. O sea, no todos la están buscando en Behance, no todos la están buscando en Instagram. O sea, hay gente que la está buscando con otras personas, hay gente que la está buscando en redes sociales, hay gente que la está buscando en masterclasses. Entonces, ahí es donde ya viene la parte experimental de la estrategia, ¿no? De, bueno, voy a estar aquí, voy a estar acá, pero ya no estás jugándole a ver en dónde están y a ver en qué canal y demás, porque al final eso, de nuevo, o sea, te ayuda a dejar de improvisar. O sea, la mejor forma de tener ventas es dejar de improvisar, o sea, dejar de creer que es generación espontánea, o sea, todos los científicos que han estudiado el origen de las especies, cada vez que un creativo dice, pues es que aparecen, o sea, agarran y dicen, es que no es cierto, es que no funciona, o sea, la generación espontánea no es, o sea, hasta hoy. No existe No, y en ningún ámbito. En ningún formato, en ninguna especie. En ningún que ámbito. Alguien dice como, o sea, ya, apareció. No, o sea, hubo una serie de procesos que sucedieron antes, que a lo mejor no estábamos conscientes de ello, que hizo que esto pasara. Pero, de nuevo, si simplemente les ponemos atención, ya podemos saber qué repetir y qué no repetir. Y coincido mucho contigo en el hecho de que o sea, yo de nuevo entiendo que el sistema nos falló porque en mi cabeza y en la cabeza de muchos, el diseñador tiene que ser diseñador, el albañil tiene que ser albañil, el arquitecto tiene que ser arquitecto y hasta ahí. Pero la neta es que no. O sea, la verdad es que hoy muchas veces no eres, o sea, no profesas la profesión que estudiaste o tienes que hacer un poco más. Y en esta parte de el poco más es dejar de ser una herramienta. O sea, eso creo que es lo más importante que hoy, o sea, justo hace poco Jessica Walsh, que es esta diseñadora increíble con su despacho, planteaba en uno de sus contenidos que, bueno, la gente le ha venido preguntando, ¿y es que qué haces con la inteligencia artificial? Y no sé qué. Y dijo, ¿saben qué? Tengo la respuesta. La respuesta es, o sea, no nos va a deshacer. Lo que está haciendo es cambiar el rol del creativo dentro de lo que ya estaba establecido. O sea, antes el rol del creativo era ser un maquilador. O sea, a mí me tocó estar en agencias donde nos decían, es que ustedes son maquiladores de creatividad. Y entonces ahí estábamos 20 en una oficina haciendo copies o haciendo diseños o editando fotos. Bueno, ya se nos acabó la época de la maquila y hoy jugamos esta carta de, bueno, si no soy la maquila, porque aparte la inteligencia artificial no creo que resuelva muchos problemas, pero para algunos sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol ahora del creativo? Y creo que un poco es esta parte de acompañar, o sea, de hacer servicio, o sea, servicio al cliente, de entender, de pensamiento crítico, porque ese es el lugar donde sí nos volvemos irreemplazables. O sea, el hecho de que alguien tenga que pensar. Porque el cliente no quiere pensar, o sea, el cliente tiene 25,000 cosas que pensar en su cabeza. Y lo último que quiere es preocuparse por algo que hace un creativo, ¿no? Ajá, entonces, o sea, es lo que quiere es una solución. Sí, lo que quiere es que tú llegues y le digas, aquí está. O sea, y tomé en cuenta esto y lo acompañes en el proceso de su negocio. Pero de nuevo, o sea, entiendo que la mayoría, pues sí tenemos como esta resistencia simplemente a convivir, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que entiendo que en algún momento, pues sí son herramientas para protegernos, pero también hay otras que creo que nos están protegiendo de más, o sea, que nos están sobreprotegiendo en el camino de caminar de manera independiente. De nuevo, yo no estoy de acuerdo con que el creativo tenga que vender.
pero la verdad es que justo eso es algo que nos planteamos mucho en Gajo de, bueno, pero ¿qué pasa con el creativo que sí quiere vender? O sea, entonces, ¿qué? Se va a tener que inventar su forma y no, pues por eso estamos nosotros, ¿no? Para que sepa. Bueno, el creativo no tiene que vender porque tiene que ser creativo, pero si trabajas de forma independiente, no hay otra forma de que lleguen los clientes, Sí, ¿no? no, Porque y no de nuevo, son... o sea, a mí me encantaría, o sea, porque justo, y de nuevo, o sea, ahora que ha estado, o sea, más en estas últimas fechas el tema de la inteligencia artificial y que Disney y que esto y que aquello, es muy común que el algoritmo te muestre quejas, ¿no? O sea, o posteos de ilustradores y demás, pues de todo lo malo que tiene la inteligencia artificial. Y sí, o sea, hay muchas cosas que están mal, no solamente la inteligencia artificial, en el mundo de la tecnología. O sea, muy a pesar de las quejas de los creativos con Adobe, o sea, Adobe, perdón, o sea, pero es una licencia muy poco viable para los creativos, o sea, no, en vez de ayudarles a hacer una herramienta eficaz, o sea, cada vez es más cara, cada vez tiene menos funciones, cada vez hace más cosas que Más no limitada, les funcionan, sí. ¿no? Entonces es como, a ver, o sea, no solamente es la IA, o sea, la IA es como el epito, es como la punta del iceberg. O sea, toda la tecnología tiene su parte no tan chida, o sea, las redes sociales y demás. Entonces, digo, no le estoy defendiendo, pero es como de, bueno, de todas, pues es la que más, en teoría, Sí. creemos que nos afecta, pero pues vemos, ¿no? O sea, la verdad es que vemos. Pero esto no quiere decir, de nuevo, que nos va a quitar el trabajo. No, para nada. O sea, si solamente somos una herramienta, sí. O sea, si solamente podemos concebirnos como tú llegas, me pagas y yo te doy, o sea, tengan por seguro que el trabajo ya se les acabó. ¿Por qué? Porque siempre que uno es una herramienta, el que lo hace más barato o el que lo hace más rápido, gana en la carrera. O sea, de las herramientas de todo el mundo. O sea, si tú, por ejemplo, este micrófono encuentras uno que es más barato y te lleva mejor el sonido para lo que tú quieres, o sea, vas a decir, ¿sabes qué? Pues va. Sí, me voy O sea, hacia eso. Sí, sí, sí. Aquí creo que va a parecer que es como un paréntesis o que me muevo de tema, pero creo que es importante porque en el asunto de la inteligencia artificial, y ahorita vamos a ver por qué me voy a reconectar con este. Ahorita estamos en un boom, ¿no? Que llamó mucho la atención, pero específicamente lo que está llamando la atención es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es, digamos, un pedacito de lo que implica toda la inteligencia artificial. Pero eso se va a caer y se va a caer muy rápido porque está ofreciendo demasiadas cosas que no es posible que las pueda alcanzar ni al ritmo de crecimiento ni con los recursos que hay, ¿no? Y lo dijo hace, creo que 2 semanas o 3 semanas, el director de IBM. Dijo, a ver, se juntaron Google, Nvidia, con Canva y con, obviamente, OpenAI, que es de Microsoft y etcétera, los muy grandes, y con algunos chinos, y prometieron que nos iban a hacer 5 mega, no sé cómo se llaman los complejos donde están todos los servidores que generan la inteligencia artificial, que van a hacer esto. Y están prometiendo que eso va a convertirse en, voy a decir un número porque no me acuerdo de los números que dijo, pero van a convertirse en $500,000 millones, ¿no? Dice, pero solamente un solo complejo cuesta el doble de eso. O sea, no hay forma de que nosotros podamos echar a andar todo lo que se requiere para la inteligencia artificial, para lo que están ofreciendo, y que además les dé un retorno de inversión. Eso es imposible, o sea, no lo vamos a lograr. Pero lo están ofreciendo. ¿Por qué lo están ofreciendo? Porque ahorita, si saben un poquito de cuestiones de finanzas, están levantando capital, no están ofreciendo resultados. Eso significa que todo lo que están ofreciendo es una burbuja que se va a reventar, como se reventó el .com, que creo que te tocó a ti, sí, igual que a mí me tocó en esas épocas. Entonces va a reventar y va a bajar y se va a desacelerar. ¿Y a qué es a lo que voy? Porque para nosotros los creativos pareciera que eso sea una amenaza que va a terminar siendo nuestro mejor aliado cuando se reviente, porque entonces vamos a tener que hacer ese trabajo que estaban esperando que no se va a hacer, y lo vamos a tener que salir, pero con pensamiento crítico, creativo, propositivo e innovador, y no como hace la inteligencia artificial. Pero viene el otro detalle que a mí me preocupa un poquito más,
no sé si a ti te salgan, no sé por qué me salen a mí tantos, me preocupa porque es un asunto de algoritmo, cuando te están saliendo las publicidades de la gente que te está diciendo que tú estás equivocado, que todo lo que estás haciendo está mal, que la nueva forma de vender ahorita y con que te caigan y te aumenten los tickets a tickets de 6 cifras, ¿no? De forma inmediata, es utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y es lo que vas a hacer ahí. Y entonces, y por supuesto eso no puede ser inteligencia artificial generativa, ¿no? Son herramientas que creo que se han estado usando durante ya 15 años y únicamente le están poniendo la etiqueta de eso y que se están convirtiendo en charlatanería y que otra vez lo que están haciendo es inflar una burbuja que se va a reventar. Como la de los cursos. Exacto, ¿no? Y que lo único que va a hacer es que nos van a voltear a ver a nosotros otra vez, porque vamos a tener que resolver. Es que aparte eso me choca, porque en lugar de que nos vean como las personas que prevenimos los problemas, nos ven como los que tenemos que apagar los fuegos de los problemas que se generan, ¿no? Porque entonces, como no salió, como ya se reventó, como pues obviamente no va a salir, de verdad, créanme, 2026 va a ser el año en el que se van a dar cuenta que la inteligencia artificial es una falacia, porque todo lo que están ahorita prometiendo se va a desacelerar, sobre todo en nuestra área. O sea, yo creo que en cuestiones tal vez financieras y de otro tipo, más estratégicas, digamos, puede que vaya avanzando, pero no lo vamos a ver porque va en este segundo plano. Pero en la parte que es espectacular, donde no va a jalar. Sí. No va a jalar porque no tiene los recursos. O sea, yo tengo varias cosas que, o sea, que no es que como que yo las haya observado, más bien son conclusiones que he tomado que de conferencias, que de podcast y demás. O sea, la primera razón por la que yo te doy la razón a ti es porque viene el siguiente año el evento publicístico más importante de cada 3 años, 6 años, que es el Mundial. El Mundial. Ajá, sí. O sea, nadie va a querer hacer nada con inteligencia artificial porque todos los ojos del mundo van a estar en gente real jugando un deporte real, ¿no? O sea, yo no, o sea, a menos de que alguien, porque justo hay una inteligencia que una vez hizo como un análisis en tiempo récord de futbolistas y demás y salió mal. Entonces, tampoco es como que llegue la oportunidad, o sea, la oportun crisis, que la inteligencia artificial diga, este es mi momento, voy a brillar. Todo lo contrario. O sea, la verdad es que ahí sí no veo como el gran auge de la IA. Lo segundo, y creo que también más importante, es que normalmente el tema de la inteligencia generativa, pues está muy ligada a la creación y al ahorro de presupuestos grandes, por ejemplo, para cuestión de dirección de arte, para cuestión de fotografía, cosas así, ¿no? Que también esa es una industria, digo, la industria de la animación y el cine llevan bastantes años en crisis, como para decir, claro, no te preocupes, Open, aquí tengo 50,000 pesos para que me hagas un shot. Y o sea, lo que no sucede tampoco con la IA, que eso también está comprobado y que eso es, yo creo que el gran reto, es la consistencia de la imagen. Eso no lo ha logrado la IA. O sea, tú le puedes decir a la inteligencia artificial, eso lo dijo, lo escuché del director de Polar Studios de Guadalajara, que ellos se dedican a hacer efectos especiales. Y que justo decía, cuando yo vi que una IA podía hacer un deslave, que a mí antes eso me pagaban miles de millones de pesos por hacer una película, dije, órale, pues sí, ya valió. Pero luego vino esta cosa de decir, bueno, y ahora quiero ver cómo se ve el deslave desde abajo. Y hacía otra imagen totalmente diferente, ¿no? Dice, entonces sí, o sea, sí te puede crear una imagen perfecta, pero no es una imagen que pueda tener continuidad. Ni consistencia. Ni consistencia. Y lo que más se compra en las películas es la consistencia y la continuidad. O sea, hay un equipo completo de edición y continuidad a quienes se les paga por decir, a ver, si ahorita que nos vieron, la botella estaba aquí, cuando la cámara regrese acá, la botella tiene que estar en el mismo lugar. Si no, no da sentido de seguridad, no da sentido de pertenencia, o sea, como que la gente dice, güey, ¿qué onda? O sea, ahorita estaba así y ahorita estaba del otro lado y pierdes la concentración. Pierde todo. De la persona, que al final es economía de la atención. O sea, lo que más le gusta a todas las economías pues, es el dinero que haces a través de la atención que captas. El segundo punto por el cual yo, o sea, sí me preocupa, pero no me ocupa. Porque digo, es que, o sea,
digo, ahorita Disney le tuvo que meter dinero porque Trump le dijo, o sea, le dijo, ¿qué crees? Tenemos un pequeño problema porque yo pensaba que OpenAI iba a ser mi gallo y pues resulta que pues no. Entonces, pues ahora sí que métele más diseño y métele tus screenshots y pues a ver qué pasa, pero pues métele lana. ¿Que es un mal escenario para los animadores? Sí. ¿Que es un escenario catastrófico? No. O sea, de nuevo, la verdad es que ese sentido de continuidad yo creo que es, o sea, si a alguien que lo hace con mentes humanas le cuesta trabajo, a una inteligencia artificial más. O sea, la consistencia, incluso hasta la generativa textual, no es para nada. Y otra cosa que tampoco nos hemos puesto a pensar es que al menos hasta donde van las legislaciones de inteligencia artificial hasta ahorita, ninguna permite generar propiedades intelectuales con la IA. O sea, ninguna. Y creo que en México, que está en pañales en cuestiones legislativas, judiciales, de leyes, o sea, que es mi referencia o sea, cuando algo ya está aquí, es que en otro lado ya le están haciendo, o sea, miles de mejoras en cuestiones legislativas. O sea, lo único que ha dicho el INPI y el Indautor es, yo no voy a registrar algo hecho por inteligencia. O sea, no voy, no juega, solo con humanos. Entonces, al final, pues, ¿qué pasa? Que si tú como empresa quieres generar algo que puedas vender como una propiedad intelectual, no va a ser cesión posible. de derechos, licencia, comercialización, lo que tú quieras, no se va a poder. O sea, el problema es que muchos trabajamos para campañas, ¿no? Y eso, el mal, o sea, de las campañas es que el cliente es el que quiere todo inmediato, el que quiere todo para allá. Pero hay otras cosas, ¿no? O sea, la verdad es que, de nuevo, ha habido como mucha crítica a las campañas de Santander, a las campañas de Cinépolis, a las campañas ahorita de Telmex, porque realmente nada de eso que están haciendo es suyo. O sea, yo puedo agarrar el comercial y discúlpame, y yo lo puedo ocupar para lo que yo quiera porque no tiene propiedad intelectual. Y eso, pues si alguien se pone listo, que este tip se lo voy a dar a la gente, o sea, lo pueden agarrar, pueden deshacer la marca, pues obviamente eso no le conviene a la marca. Pero si nosotros seguimos como con esta idea de que el pánico es lo mejor y no empezamos de nuevo a volvernos consultores, no nos empezamos a volver parte de la solución estratégica de nuestros clientes, o sea, no importa la estrategia de ventas, porque al final, ahora que fue el Advertising Week Latam, vino Rebeca Juan. Rebeca Juan es una profesora de Stanford que trabaja mucho con inteligencia artificial y que en Silicon Valley se lleva así con el de Spotify y el de Apple, que manejan estas partes de la IA dentro de las compañías. Y justo planteaba la pregunta de qué tan irreemplazables somos como creativos. Y uno de los estudios que está en internet es que del 100% de empresas que utilizan inteligencia artificial adentro, como estos cursos de utilízala y vas a aprender, no sé qué, el 95% falla. Porque lo que necesitamos es dar, como empresas, o sea, es dársela a la gente que ya es muy buena haciendo algo que hace. O sea, si tú eres muy, muy bueno haciendo diseño estratégico con tipografía y tengo un junior que más o menos ahí le sabe picar 2, 3 botones, lo que hacen es dáselo al junior, porque ese güey lo va a sacar más rápido. Y no, a quien se la tendría que dar es a ti, porque tú ya tienes un conocimiento más avanzado de los problemas, de cómo hay que pedir, etc., etc. No lo están haciendo las empresas. O sea, el 95%, o sea, de las empresas globales están fallando porque se le están dando al creativo que no se la tienen que dar. Entonces, la prueba fue que en octubre, Apple perdió 1.700 billones de dólares porque no le puso nada de inteligencia artificial a esto, porque el proyecto estaba en manos de los chavitos que estaban... Sí, nada con los chavitos, pero... Pues, no, pero la realidad es que se los dieron a las personas que no tenían la experiencia, porque ellos acababan de salir de las universidades teniendo fresco los estudios de inteligencia artificial, pero no tenían claro lo que era el problema del usuario, porque no estaban en contacto con ellos. Sí. Entonces, falla, no viene implementado, pum, se desploma. Sí, ¿no? O sea, y es justo eso. O sea, cuando nosotros... o sea, hay algunos conceptos que en mercadotecnia tradicional todo el mundo los usa y pues agradecemos que alguien haya sembrado una semilla que a nosotros no nos tocó cultivar, como la marca personal, como el buyers personal. Pero
este último en particular, creo que es el que es bueno cuando estás empezando, pero la verdad es que nosotros para tener ventas como creativos lo que necesitamos son usuarios. No necesitamos compradores únicos, porque el comprador único no es muy probable que escale. O sea, una persona llega, te compra un logo y se va. Ujú. Y pues si le hablas, si no le hablas, si le vuelves a hablar, no. Pero cuando perfilas un usuario, cuando más allá del camino, del buyer journey, ¿no? Del customer journey, o sea, conoces a la persona y demás, y perfilas más tu experiencia a una experiencia de usuario, o sea, utilizando todo lo que hay en UX y UI, etc., etc., pero para la experiencia de tu cliente, es más probable que el cliente repita, es más probable que se vuelva usuario, que se vuelva comunidad. Y eso es algo que tampoco los creativos a veces llegamos a notar. No sé por qué este año tuvimos tanto contacto con industrias creativas, un poco porque es nuestro camino, otro poco porque es algo que pues yo creo que era como consecuencia de todo esto que hemos venido haciendo. Y todos los cursos, talleres que nos hicieron favor de regalarnos con esta temática de clientes, negocios y demás, en todos se hablaba de la comunidad, en todos. O sea, este tema de es que ustedes pueden hacer una comunidad y una comunidad, o sea, sí se puede hacer una comunidad de clientes, siempre y cuando pues tú estés dispuesto a sostener esa comunidad de clientes y a generarles una experiencia que haga que quieran que se queden. O sea, porque también si tú consideras que tu servicio es, pues, o sea, es lo menos importante y que lo más importante es tu resultado y que para eso tienes que ser un pinche grosero. O el pago, ¿no? O sea, ya me pagaron, entonces sí, lo ya, demás no te importa. ya. Sí, porque a mí me ha tocado trabajar, sobre todo en el ámbito digital, es creo que más como constante, encontrar gente con un perfil muy bueno digital, pero que son pelados, que no se meten a las juntas, que son groseros. Entonces, a nivel personal hay gente que dice, yo no quiero trabajar con ese güey, o sea, yo no quiero trabajar con esa persona. Y qué mal, o sea, qué mal, porque tampoco les digo que se pongan de alfombra, o sea, simplemente haz una experiencia. Pero eso, generar la es que fíjate que es paradójico porque en estos tiempos de inteligencia artificial y de los grandes avances tecnológicos y de las grandes promesas que hay de solucionar todo, así también, todo es inmediato, rápido, no va a pasar nada, no hay procesos, no va a haber espera de nada. Lo que está resaltando y sobresaliendo y lo que está dominando es el valor humano otra vez, ¿no? La conexión otra vez. Sí, totalmente. O sea, creo que un poco lo que se nos olvida es que este indicador llamado venta es más bien un indicador de qué tan bien conectas con una persona. Sí. Y que también, bueno, puedes conectar desde muchos lados, pero creo que la conexión humana es algo que se necesita muchísimo. En esta misma conferencia de Rebecca Wan nos mostró una imagen de pues cuáles son las habilidades que van a ser como más necesarias en el 2030. Y entonces nos enseñó solamente el cuadrante de las que más van a estar como siendo necesitadas. Sí hay 2 de inteligencia artificial, de conocimiento de datos, desglose de bla, 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 pero todas las demás son humanas. O sea, servicio al cliente, pensamiento crítico, generación de conversaciones, no sé qué, bla, bla, bla. Y justo, o sea, creo que, o sea, entiendo y se los digo mucho y se los he dicho en vivo y a gente de clientes y demás. Sí, la industria creativa se sostiene porque nosotros la queremos sostener. O sea, si el día que nosotros como creativos digamos todos, ya estamos hartos, ya, no hay que sostenerla, en ese día déjasela a la inteligencia artificial. Así de que déjensela, nosotros ya vamos a dedicarnos a ser contador. Ese día la industria creativa se acaba. Pero mientras tanto, creo que hoy el verdadero reto para nosotros a nivel ventas y a nivel de muchas cosas es regresar a la conexión humana. O sea, es regresar a esa conexión de tú qué nosotros valoramos y desde ese valor, ¿cómo podemos ser compatibles? Porque tú sabes cosas que yo no sé y yo sé cosas que tú no sabes. Entonces eso es bilateral. De nuevo, hay muchas cosas que suenan como muy de ensoñación, ¿no? De, ay, es que tener a los clientes perfectos y un cliente que te diga que sí, es que sí existen. O sea, yo tengo clientes que me dicen, es que sí existen. Y yo tengo, o sea, en Gajo de Naranja tenemos clientes que digo, wow. O sea, wow, y se me brillan los ojos de todas las personas que han pasado, pero también
de todas las conexiones que hemos podido generar a partir de lo humano. O sea, a partir de, esta conversación, eventos que nos invitan, eventos que no nos invitan, pero que estamos ahí viéndolos y diciendo qué increíble es estar aquí sentado escuchando a esta persona. Y creo que, o sea, si van a desarrollar algo para sus ventas, pues desarrollen habilidades de conexión humana. O sea, escuchar, conversar, hablar, leer, para tener como un punto de vista de conversación que diga, que contribuya. Austin Kleon lo dice así, con letras y señales en el libro de cómo promocionarte como artista. O sea, hay veces cuando eres artista, o eres un spam humano que está todo el tiempo como, hey, yo vendo esto, o el acaparador, ¿no? Y el acaparador también es, yo soy el mejor, y mira mi dibujo. O sea, como si estuvieras con tu mamá de, mira, mamá, qué bonito mi dibujo. Y hay un momento donde la mamá es como de, sí, en el refri. O sea, así se sienten los clientes, pero no se sienten igual cuando les contribuyes a la conversación. O sea, cuando tienes esta sensación de compartir. Mira, te quiero compartir de este cliente que era igual que tú, cómo yo le solucioné el problema. O sea, eso es muy diferente a, mira qué bonito me quedó mi branding. ¿Por qué? Porque el cliente que se ve reflejado en tu trabajo, o sea, la persona, que se ve reflejada en tu trabajo, es más viable que se vuelva tu cliente que la persona que ve eso como súper lejos. Entonces, eso yo creo que es súper importante para el siguiente año. Si lo quieren tomar, adelante. Está padrísimo. El tiempo nos come o nos comió. Pero bueno, siempre es padrísimo platicar contigo porque pues obviamente uno aprende mucho y esa es una de las cosas más padres. Yo podría concluir que para este 2026 que tenemos en puerta y que por supuesto vamos a tener, todo va a girar en torno al mundial, todo va a ser fútbol, todo va a estar ahí, nos guste o no. Pero si en algún momento había una frase que decía back to basics, que era regresar a lo básico, al origen, yo diría que para el 2026 la frase tiene que convertirse en back to human. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y si hacemos eso, voy a parecer trillado y todas las cosas, pero si hacemos eso, las ventas van a llegar solas, sí. ¿no? Porque se van a convertir van a ser el indicador de que estás haciendo las cosas bien, sí. ¿no? En esa parte por lo menos. Sí, yo creo que lo único bueno de la inteligencia artificial es que nos cuestionó qué tan humanos somos. Y creo que es lo más importante de cuestionarnos, o sea, qué tan robótico estoy siendo, porque ya estábamos volviéndonos máquinas, o sea, ya éramos de entra palabra, sale diseño, entra palabra, sale diseño, y ahora podemos hacer otra cosa, creo que es mejor que ser humano. Sí. Gajo, muchísimas gracias por estar aquí cerrando el año de transmisiones de 15 grados aquí en la emisión en G6 Radio. Te agradezco de verdad muchísimo. Espero que haya una tercera parte. Aquí nos vemos y que no sea tan espaciada. Pero bueno, también tengo muchas ganas de saber y de decir muchas cosas. Entonces, por eso tenemos otros invitados, pero aquí estaremos viendo todas estas cosas. Con esta emisión llega a su fin en 2025 las transmisiones en vivo de 15 grados. Durante las próximas 3 semanas vamos a tener retransmisiones de lo mejor de 15 grados a través del canal, pero en enero, si Dios quiere, nos vemos aquí nuevamente para estar compartiendo con ustedes el diseño para los empresarios y negocios para los diseñadores. No sin antes, pues, desearles muy felices fiestas, a ti también, que la pasen muy bien, que puedan descansar, que tomen fuerzas para que el 2026 lo iniciemos con todo, que sea un gran año para los creativos. Muchísimas gracias a G6 Radio por este espacio, a Minadaf en los controles, a quien también le deseamos muy feliz Navidad, que la pasen muy bien y todo mi agradecimiento. Yo soy Claudio Rubel Tipófago y esto fue 15 grados Diseño y Negocios. Hasta la próxima. Síguenos en todas nuestras redes, @15 grados, en Instagram, 15 grados Diseño y Negocios en Spotify y como El Corondel, 15 grados Diseño y Negocios en Facebook.